Muy buenas tardes, autoridades de la Universidad de San Martín de Porres, filial Chiclayo. Muy buenas tardes a todos los presentes. El agradecimiento por concurrir a este auditorio con la única y sana intención de poder compartir conocimientos. Vamos a desarrollar la conferencia en honor a la Semana de Ingeniería, denominada Daños estructurales en edificaciones y sus alternativas de solución. El expositor, quien les habla, el Dr. Jenner Villarreal Castro, profesor visitante de 4 universidades de Bolivia, una del Ecuador, otra de Perú, profesor extraordinario de la Universidad Privada Antenor Orrego en la ciudad de Trujillo, así como la Universidad Privada del Norte de la misma ciudad. Premio Nacional de nuestro país otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores durante los años 2006, 2007, 2008. Vamos a iniciar esta conferencia reflexionando un poco acerca de la importancia no solamente de la preparación de las personas, sino del diseño estructural de las edificaciones ante sismos severos que pueden ocurrir. Esta foto pertenece al sismo de Kobe del año 1995 en el Japón. Como podemos apreciar, un edificio colapsó completamente. En cambio, hay muchos otros edificios cercanos que se mantuvieron en pie, sin daños notorios que comprometan a la estabilidad estructural. Es por ello que el científico ruso Klyachkov nos dejó un mensaje que dice que a las personas no los mata el sismo, sino los edificios. En pocas palabras, lo que él quiso decir es que a las personas no los mata el sismo, sino los malos diseños arquitectónicos y estructurales realizados por arquitectos e ingenieros civiles. Es por ello que la responsabilidad nuestra es muy alta. Eso está dentro de nuestra norma de diseño sismo resistente, donde en el artículo 1.3, Filosofía y Principios del Diseño Sismo Resistente, nos indica, inciso A, que la estructura no debe de colapsar ni causar daños graves a las personas. Pueden presentar daños importantes ante un sismo severo. Segundo, inciso B, la estructura debería soportar movimientos del terreno moderados, pudiendo experimentar daños reparables. Inciso C. Para las edificaciones esenciales donde están los hospitales, definidas en la tabla de la norma número 5 de la norma de diseño sismo resistente, se tiene que lograr que permanezca 100% operativa por más que el sismo haya sido severo. Hay una definición que se ha agregado y que es demasiado importante. No se permite en nuestro país que un hospital pueda fallar post-sismo. Si nosotros miramos la historia nacional de los sismos, este es un mapa sísmico de nuestro país, podemos ver de que realmente hay zona de mucha actividad sísmica como es la zona costera. Es por ello que en el mapa de zonificación sísmica de nuestro país, de acuerdo a nuestra norma de diseño sismo resistente 2016, nos indica que está dividido el Perú en 4 zonas sísmicas, siendo la de mayor intensidad la zona 4, con un factor Z de 0.45 como una fracción de la gravedad. Una falla, columna corta. Esto ocurrió en el sismo de Nazca del año 1996. Podemos ver en el gráfico del lado derecho que la columna ha fallado debido al gran corte que se ha tenido, porque ha estado confinado hasta cierta altura el muro con la columna y luego la columna ha quedado totalmente sola. Entonces, al venir el sismo encuentra una parte rígida y otra parte demasiado flexible. Es ahí en esa parte demasiado flexible donde va a ejercer
una cortante considerable que va a ocasionar una falla como la que estamos observando. Entonces, no es conveniente que se haga el confinamiento. Se recomendaría como alternativa de solución que debemos de separar el muro de lo que es la columna a través de una junta. Esa junta nos va a permitir que la columna trabaje en toda su longitud. Otra de las fallas, por ejemplo, este es del sismo de Alaska del año 1964, donde vemos rótulas plásticas en las columnas. Ahí es muy rápido de observar que la rigidez de la columna es pequeña comparada con la rigidez de la viga. Eso es algo muy malo que no debemos de hacer. Para ello se recomienda que la rigidez de las columnas deben ser mayores a las rigideces de las vigas. Para determinar la ubicación exacta de la rótula plástica no lo podemos hacer con el modelo empotrado a través del esfuerzo de destrucción del profesor von Mises, sino tendremos que verlo a través de la interacción suelo-estructura. Acá podemos observar que hay un pico importante antes de llegar a la losa del piso 1, del techo mejor dicho, donde puede ocurrir rótulas plásticas como la que estamos observando en este gráfico. Piso blando. Esto ocurrió en el sismo de Pisco del año 2007. Cuando en un piso es aporticado, como este caso del Hotel Embassy en Pisco, el segundo o tercer piso es muros, entonces tenemos un piso de poca rigidez que se denomina piso blando y pisos que tienen considerable rigidez. Cuando va a venir el sismo, encuentra prácticamente desprotegido a ese primer piso con poca rigidez, actuando severamente y ocasionando los daños que estamos observando. Hay que entender que dentro del estudio de la microzonificación sísmica, en este caso el Hotel Embassy estaba ubicado en una zona de alto riesgo. Para la solución o como alternativa de solución se tiene que continuar los muros desde el primer piso hasta el último. Por ejemplo, acá tenemos placas continuas por toda la altura. Otra de las fallas es la torsión en planta. Esto pertenece al sismo de México del año 1985. Tenemos una edificación en L, la cual genera un efecto torsional en planta y al girar impacta con la otra edificación que es bastante larga. Si no hubiese tenido esa edificación, lastimosamente hubiese sido mayor el daño por torsión. Esto acaba de ocurrir en el sismo del Ecuador de Pedernales de este año 2016. Una vez más, torsión en planta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se debe de proyectar edificaciones que sean completamente regulares, con lo cual garantizaríamos de que esa torsión en planta se va a reducir al máximo nivel. Mejor dicho, se va a reducir notoriamente, llegando a los valores mínimos que ya no se va a poder de ninguna manera considerar ese efecto torsional, o es despreciable el efecto torsional. La junta sísmica. Cuando se coloca junta sísmica es para separar dos edificaciones y evitar el impacto durante un sismo. Si ocurriese un sismo, lo que va a generar es un impacto entre las dos edificaciones cuando no hay junta sísmica. La norma nos indica que debemos de tener una junta sísmica con un material que sea totalmente elástico como el tecnopor. De ninguna manera deberíamos de colocar material excedente de obra como el que estamos observando y colocar un tapajunta.
la junta sísmica, la junta sísmica, el cálculo de la misma a través de nuestra norma de diseño sismo resistente, se nos indica en el artículo 5.3 que tiene que ser como mínimo 3 centímetros y es igual a 6 sobre 1000 de la altura de impacto, y también no debe ser menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos de los pisos de los edificios adyacentes. Licuación de suelos. Licuación de suelos es cuando el nivel freático es alto. Tenemos muchas ciudades en nuestro país, caso Chimbote, donde ocurrió licuación de suelos. En el sismo de Pisco, en Tambo de Mora, también ocurrió licuación de suelos. Esto pertenece al sismo de Niigata, en el Japón, donde vemos que la cimentación está totalmente expuesta. Suelos expansivos. Los suelos expansivos vienen a ser una característica de las arcillas. Las arcillas con la humedad llegan a incrementar de 8 a 16 veces su volumen y luego se contraen y nos dejan estos agrietamientos que estamos viendo en la edificación, tanto en la losa del primer piso como por la altura. Para ello es necesario un estudio de microzonificación de uso de suelos. Se recomienda que en suelos expansivos no debemos proyectar, tampoco en suelos licuables. Acá tenemos una falla que ocurrió en el sismo de Pisco del año 2007. Podemos observar que la edificación del lado derecho de 4 niveles respecto a la edificación del lado izquierdo tienen distintas alturas de entrepiso. En el primer piso está mucho más abajo lo que es la losa del edificio más pequeñito, y ese va a ser el que va a generar el mayor daño en el edificio grande. Al mismo tiempo, el efecto que va a generar debido a la descompensación de rigidez en las dos direcciones, podemos ver que en la dirección Y, a lo largo del edificio, tenemos bastantes muros confinados, con errores de configuración como las ventanas hacia el vecino, que está prohibido por norma, y al mismo tiempo en la otra dirección en X tenemos un edificio demasiado flexible, solamente pórticos. ¿Qué es lo que nos dice la norma de albañilería? Nos dice que debemos de comprobar una densidad mínima de muros, de tal manera que cumplan para ambas direcciones con los muros portantes, y nos da una relación matemática con la cual debemos de comprobar el área de corte sobre el área en planta mayor a un factor determinado. Zona segura ante sismos. Se coloca en las uniones de columna con viga. Sin embargo, por falta de supervisión, es que se ha colocado acá una viga sobre un muro y miramos el agrietamiento y justo en la zona donde estamos considerando como zona segura ante sismos. La supervisión es muy importante. La función del ingeniero residente es de ejecutar el proyecto acorde con los planos, y el supervisor es de fiscalizar el fiel cumplimiento de todo el expediente técnico. Pues bien, si no hay supervisión, vamos a tener este tipo de fallas también, donde el acero de la viga no se conecta con el acero de la columna y lógicamente tenemos fallas en los nudos muy notorios. Los nudos acá tienen que unirse los aceros para que sea completamente un nudo rígido como tal. Esto ocurrió también en el sismo de Kobe en el año 1995 en Japón, donde podemos ver una edificación que ha girado completamente. La cimentación está totalmente expuesta. Vemos el aire acondicionado en el primer nivel que está casi sobre la losa de cimentación. En este caso, la profundidad es inadecuada de la cimentación.
Se recomienda que la profundidad debe de ser como mínimo 1,50 m. Miren ustedes lo que ha ocurrido en el sismo del Ecuador de este año. Esta edificación, por poca profundidad de la cimentación o mala cimentación, es que se ha desplazado totalmente hacia una gran parte hacia la calle. Cuando vamos a cimentar correctamente va a parecerse como si fuese un empotramiento. Debemos siempre de evaluar las viviendas. Las viviendas, de acuerdo a la cantidad de años, va perdiendo su resistencia, su modo de elasticidad, su rigidez lateral. Consecuentemente, debemos nosotros de evaluar el estado de las viviendas. Por ejemplo, acá tenemos en las edificaciones de una zona de la ciudad de Trujillo, ya denominada La Esperanza, parte alta y parte baja. El estudio se basó en la parte baja, 19.265 viviendas. Utilizamos para ello la metodología del diseño por desempeño, a través de una matriz de doble entrada, nivel de sismo de diseño versus nivel del comportamiento esperado. Por ejemplo, un hospital debe quedar totalmente operacional. Al mismo tiempo, un centro comercial operacional, una vivienda con seguridad de vida. Realizamos el análisis estático no lineal, el pushover, y nos dimos cuenta que no pasó el control de distorsión. Evaluando las edificaciones, llegamos a una conclusión que tienen una vulnerabilidad alta de colapso, el 54% de las edificaciones, vulnerabilidad media el 21% y vulnerabilidad baja el 26%. Resultados clamorosos que ante un sismo lo que nos podría ocasionar es enormes no solamente pérdidas materiales, sino pérdidas humanas. Debemos de comprobar también la presión que se ejerce de la cimentación en la superficie de contacto cimentación-suelo. Es decir, no basta el control de punzonamiento, sino también deberíamos de ver alguna metodología o técnica como el efecto de la interacción suelo-estructura para poder determinar el espesor óptimo de la cimentación. Alabeo en losas. Se produce cuando los edificios son altos, cuando en dos nudos de la diagonal van a levantarse y en los otros dos nudos de la otra diagonal van a descender. Ahí se produce la fractura en las esquinas de las losas. Para corregir se utilizan los arriostres, edificio de gran altura, y arriostres que van a controlar esos efectos de alabeo. Tenemos esta edificación totalmente colapsada en este último sismo del Ecuador y nos lleva a una reflexión. Basta ya de pérdidas humanas, basta ya de pérdidas materiales. Debemos incentivar en nuestros países que somos en vías de desarrollo de poder utilizar la última tecnología a nivel mundial para poder reducir la vulnerabilidad de nuestras edificaciones. En Perú, en el año 2007, se hizo el proyecto de el reforzamiento de la torre central del aeropuerto Jorge Chávez. Esta torre central fue construida en el año 1963. Ya pasaron sismos del año 70, 66, 70 y 74. Permaneció en pie. Entonces la nueva administración pidió de que se haga una evaluación del aeropuerto para ver si existía un déficit de energía respecto a la norma 2006. Evaluando con la norma 2006, no la norma actual porque ese proyecto fue del 2007, se
obtuvo como resultado que había un déficit del 40% de energía por disipar. Entonces se optó por la utilización de los denominados disipadores de fluido viscoso, colocados en forma de V invertida denominada chevron. ¿Cuáles son las ventajas de los disipadores de energía? En primer lugar, van a reducir los desplazamientos laterales, disipan la energía entre un 20 a un 40%, reducen las fuerzas de diseño por sismo, no requieren de mantenimiento, reducen las secciones de concreto y acero, reducen los daños en el equipamiento y elementos no estructurales. No requiere reemplazo. Son muy estéticos, es fácil de montar e instalar y retornan a su posición inicial luego de un fuerte sismo. Hoy en día en nuestro país tenemos dos proveedores importantes de estos sistemas de disipación de energía. Los disipadores como tal. Estas empresas son la empresa CDB y la empresa Disipa. Los disipadores de energía pueden ser viscosos, viscoelásticos, de fricción y de plastificación. Y nuestra norma de diseño sismo resistente nos está orientando a utilizar la norma americana de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles 710, su capítulo 18. Los disipadores van a trabajar en tracción o compresión, como lo que estamos observando, es decir, a través de un pistón, va a incrementar el amortiguamiento. Si incrementa el amortiguamiento, reduce el desplazamiento lateral. También van a reducir los desplazamientos laterales y las fuerzas de diseño. Es necesario no solamente calcular las propiedades del disipador, sino también diseñar bien los anclajes en los extremos donde se está colocando el brazo metálico y también el disipador por el otro extremo, de tal manera de que no vaya a fallar por axial las conexiones y al final el disipador no trabaje correctamente. Otra de las tendencias es el aislamiento sísmico. Acá tenemos un gráfico comparativo. Cuando no hay aislamiento sísmico, podemos ver que el sismo es el mismo, se amplifica, ¿no?, en cuanto a lo que es la estructura, y sin embargo, cuando hay aislador sísmico en la base, se va a reducir la vibración. Acá tenemos distintos proyectos que están en construcción en la ciudad de Lima y otros ya han sido realizados. Tenemos el edificio de la Corporación Graña y Montero, donde se está utilizando aisladores con núcleo de plomo. Tenemos el edificio multifamiliar Madre en Miraflores, Lima también, donde se está utilizando aisladores de alto amortiguamiento. En el campus de la UTEC, Universidad Tecnológica en Barranco, donde se está utilizando también aislador con núcleo de plomo. Y en el Centro de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería, su Facultad de Ingeniería Civil, se está utilizando también lo que es aislador con núcleo de plomo. Es decir, tenemos aisladores diversos, no solamente están los de bajo amortiguamiento, tenemos los aisladores con núcleo de plomo y los aisladores de alto amortiguamiento. Si los unimos con lo que es el péndulo friccional y también el de masa sintonizada, tenemos una gama de sistemas de disipación de energía. En nuestra norma de diseño sismo resistente, en la tabla número 5, la norma 2016, nos indica que para hospitales del segundo y tercer nivel, de acuerdo a la clasificación del MINSA, ubicadas en las zonas 3 y 4,
se tiene que usar obligatoriamente aislador sísmico. Para este caso del aislamiento sísmico nos sugieren considerar un factor de uso o importancia igual a 1. La función va a ser la misma, incrementar el amortiguamiento como tal y va a reducir la distorsión de entrepisos. Podemos ver que la distorsión de entrepisos pasa siempre OK. En cuanto al desplazamiento lateral, se va a incrementar, el periodo va a ser bastante alto, por encima de los 2 segundos, y las fuerzas de diseño se van a reducir. Les agradezco a todos ustedes por la paciencia de haberme escuchado y a la Universidad de San Martín de Porres por la cordial invitación de venir a visitarlos y compartir conocimientos. Acá les dejo mi correo electrónico, la dirección de mi blog, así como del canal en YouTube de mi persona, donde pueden visualizar no solamente esta conferencia, sino muchísimos otros materiales de mi autoría. Muchas gracias a todos los presentes. Bendiciones en sus quehaceres diarios.